Dos privados de libertad fueron hallados muertos en el interior del Centro de Rehabilitación de Varones de Esmeraldas. Los fallecidos son Daniel Gómez y Anthony Arroyo. Este último ingresó este viernes a la cárcel y, según versiones, habría recibido amenazas de integrantes de la banda de los Tiguerones. Extraoficialmente se conoció que los dos reos fueron asesinados por estrangulamiento y golpes, pero se confirmará realmente esto tras las pericias de ley. Esta semana fueron transferidos 44 presos de la cárcel de Cotopaxi a la cárcel de Esmeraldas. Y gran cantidad de armamento se halló en la penitenciaría del Litoral luego de los enfrentamientos registrados el último miércoles. Además, ya se identificaron a los 13 reos que perdieron la vida durante esta revuelta. Tras los nuevos enfrentamientos registrados al interior de la penitenciaría del Litoral, la tarde y noche del último miércoles, policías y militares han continuado inspeccionando este centro carcelario para saber si existen más víctimas. Durante este operativo, lo que se ha encontrado hasta ahora es armamento y objetos que nada tienen que hacer en poder de privados de libertad. Recuperamos 3 pistolas calibre 9 milímetros, un fusil calibre 223, 4 granadas tipo militar, 482 municiones 9 milímetros, 46 machetes artesanales, 23 armas cortas, 45 celulares, una tablet, fundas con marihuana alrededor de 23. Ya se ha identificado a la totalidad de víctimas mortales. Ya todas están reconocidas y algunos familiares han retirado los cuerpos. Más de 800 uniformados entre policías y militares intervinieron durante la revuelta para intentar controlar la situación. La policía en esta ocasión no contó con el contingente blindado para ingresar. Eso tardó el tiempo de respuesta y derivó en los 6 policías heridos. Anteriormente en la crisis carcelaria teníamos los blindados de las Fuerzas Armadas que nos permitían el ingreso y la cobertura, la protección para poder acercarse a los filtros. En esta ocasión, por el mantenimiento que tienen, no lo teníamos y tuvieron que avanzar y lastimosamente se dieron los 6 heridos de los servidores policiales. La policía aún investiga las motivaciones de estos enfrentamientos. Al momento las visitas están suspendidas en la penitenciaría del Litoral. La preocupación en los agentes fiscales no es para menos, y es que tan solo en lo que va del año, 3 fiscales y un secretario han sido asesinados, cifra que se suma a los que han recibido atentados, y de ellos, ninguno contaba con resguardo policial. Nuestras familias también están muy preocupadas, que ya no desean que trabajemos en la fiscalía, que busquemos otro trabajo. Por ello, cada vez son más los funcionarios de fiscalía que solicitan ingresar al programa de protección de víctimas y testigos. En 2020 apenas 2 fiscales contaban con este resguardo. La cifra se duplicó a 4 en 2021 y en 2022 el número subió de manera exponencial a 25 fiscales y 2 secretarios. Entonces se está realizando arreglos a todo el organigrama del sistema de protección de víctimas y testigos para que los compañeros que han sufrido amenazas puedan ser atendidos. Funcionarios que han tenido a su cargo casos sobre narcotráfico, lavado de dinero e incluso asesinato. Sí le exigimos a la Fiscalía General, al Consejo de la Judicatura, que tome los correctivos de medidas de seguridad. Al ingresar al programa de protección, los fiscales reciben custodia policial permanente por 6 meses. Hay a quienes se lo han renovado, otros que no, y muchos siguen esperando una respuesta. Hay 31 solicitudes en trámite, entre ellas la del fiscal César Peña. Que en cada unidad judicial se implementen policías, guardias de seguridad. Y el número de compañeros que han solicitado portar arma de fuego han ido en aumento también. Los funcionarios de Fiscalía que están en el programa de protección se concentran en 9 provincias, siendo Los Ríos y Pichincha las que tienen el mayor número de solicitudes, mientras que en Guayas 3 fiscales tienen custodia. La Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía del Guayas, por autogestión, han buscado medidas de protección. Se ha adquirido los detectores de metales para los edificios de La Merced, de Montecristi y de Valdivia. El último caso se dio en Guayaquil. La víctima, el fiscal Edgar Escobar, en los exteriores de la Fiscalía de La Merced. Luego de la detención de 2 sujetos en flagrancia, no se conoce de nuevos allanamientos o posibles autores intelectuales en este caso. Nosotros consideramos que eso es un mensaje claro de indicar de que ya no existe respeto a las instituciones, a las autoridades que intervienen en el sistema de justicia. La Fiscalía General del Estado presentó 3 proyectos de ley ante la Asamblea Nacional. El primero es una reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que tiene como objetivo reforzar la lucha contra el crimen organizado y también la corrupción en todas sus formas, aseguraron desde la entidad. El segundo también es una reforma en materia penal, normativa que servirá para combatir la criminalidad con mayor eficacia y con respeto a los derechos humanos, dicen desde la Fiscalía. Y además también presentó un proyecto
proyecto de ley orgánica de Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso penal, enfocada en precautelar la seguridad de quienes forman parte de los procesos penales. A menos de una semana del cierre de las mesas de diálogo entre el gobierno y la CONAIE, el sector indígena no cesa en sus advertencias. La amenaza de nuevas manifestaciones está latente frente a la inconformidad por la falta de acuerdos y el supuesto incumplimiento de otros. Los créditos al 1% se habló de flexibilizar respecto a los requisitos que sean más accesibles y etcétera, etcétera. Ese tipo de situaciones no se está cumpliendo. Lo que le decía, nunca renunciamos el derecho a la resistencia nosotros. Jamás hemos renunciado. Este viernes ambas partes se sentaron en la mesa laboral y allí se advierte diferencias. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, reconoce que existen puntos de coincidencia, que esta será una semana decisiva para analizar las propuestas de lado y lado. No quiso decir cuáles, y menos hablar de las diferencias. Se niega a reconocer los problemas. Que sí, hay cosas mucho más factibles que otras. Temas complicados son los que podrían frenar el diálogo. No, yo no voy a hacer referencia a algo. Importante. Tenemos que darles a ellos nuestros insumos para que ellos puedan masticarlo. Pero el tiempo se agota y pese a una importante lista de acuerdos hay una línea roja sobre temas que podrían echar abajo el diálogo y sobre los cuales no parece haber coincidencias. La focalización del subsidio a los combustibles, por ejemplo. ¿Dónde viene el problema? ¿Dónde viene el relajo? Cuando reforman la ley de hidrocarburos, se apartan de lo que dice esta metodología de la ciencia contable para fijar los precios de acuerdo a las necesidades del presupuesto. Los fija el presidente por decreto ejecutivo. No los fija Petroecuador, cuando Petroecuador debería ser la que fije precios y no el señor presidente de la República. Además, la dirigencia indígena exige que el Estado repare las supuestas víctimas de los paros de octubre del 2019 y junio del 2022. Un tema casi no negociable para la CONAIE, pero con poca capacidad de maniobra para el gobierno. Lo más importante o los temas fundamentales no han sido sencillamente atendidos. ¿Cómo cuáles? Como este tema del tema de los combustibles. Otro, la reparación integral a las víctimas de las movilizaciones del año 2022, incluido el del año 2019. No han sido atendidos. Sencillamente el gobierno nacional, encima de lo que sucedió, eso encima ha ofendido en el sentido de decir estos son financiados por el narcotráfico, estos son extremistas. La hora cero para definir los acuerdos sin que estos signifiquen una amenaza para la paz está cerca. Será una semana decisiva. Sin debate parlamentario y con 124 votos se aprobó las reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Esta nueva normativa, que deberá primero pasar por el veto presidencial para su ejecución, modifica la quinta disposición transitoria de la ley con el objetivo de ampliar el plazo hasta el 15 de diciembre para que los GATS presenten sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Por la pandemia no pudieron presentar los planes y con esta iniciativa pues podrán hacerlo. Es la cuarta vez que Elizabeth Otavalo habla sobre lo ocurrido con su hija el 11 de septiembre en la Asamblea Nacional. Esta vez fue en la comisión ocasional que investiga el femicidio contra Belén Bernal. Otavalo hizo una línea de tiempo desde que se enteró que su hija estaba desaparecida. Se cometieron omisiones dentro de los primeros días. Omisiones claves de búsqueda, ya que el inicio del proceso fue insuficiente. Sentí que me engañaron. Cree que hubo muchas irregularidades cuando encontraron el cuerpo de su hija. La policía menciona que fueron al cerro Casitagua a la 1 de la madrugada, sin que haya presencia ni de la fiscalía ni de familiares. 13 horas después, yo recibo la llamada de un familiar, mas no de alguien de alguna institución. También cuestiona el proceso judicial, señala que han pasado 25 días y no ha tenido acceso a videos oficiales. Desconozco los elementos básicos de la investigación, que desde mi defensa he solicitado diligencia como la rendición de versiones a 24 servidores policiales, porque creo firmemente que Germán Cáceres no pudo haber actuado solo. Insisten que hay espíritu de cuerpo dentro de la Policía Nacional. Porque el ministro del Interior y el comandante general de policía siguen dando el apoyo y siguen sosteniendo a servidores en la institución policial. Todos están ratificados. No pasa nada. El segundo punto de esta convocatoria era recibir al presidente de la República y al ministro de Gobierno, pero no acudieron.
Esto causó malestar entre los asambleístas. No es a nosotros a quien le hacen desaire, sino, insisto, a las cientos de madres, de mujeres y de hijas que han sido víctimas porque tienen familiares víctimas de violencia de género. Según la presidenta de esta comisión, insistirán en la comparecencia de las autoridades de gobierno para que esclarezcan los hechos.